Vamos a continuar con el estudio de la primera operación de la inteligencia y en esta oportunidad vamos a mirar la división de los conceptos o la clasificación de los conceptos. En los últimos videos hemos estado hablando precisamente de los conceptos que son ese fruto de la primera operación de la inteligencia, de la simple aprehensión. Entonces, este cuadro que ustedes pueden ver en pantalla y que les aconsejo que traten de ver en un computador, porque si lo ven en un celular, pues seguramente van a ver muy pequeñita la letra y no van a poder apreciar bien el cuadro. El cuadro lo he hecho yo mismo, tomando como base la clasificación que Josefo Gret, el tomista Josephus Gret, hizo en su libro Elementos de Filosofía Aristotélico Tomista. Es un libro que está en latín, lamentablemente, pero es una excelente fuente para aproximarse al tomismo, sobre todo porque el padre Josefo Gret hace unas clasificaciones, es un maestro de las clasificaciones y se aprende bastante. De ahí he tomado yo este cuadro que lo he hecho para ustedes. Entonces, esta es una de las posibles maneras de clasificar los conceptos. Si ustedes revisan varios manuales de lógica aristotélica o de lógica aristotélico-tomista, pues se van a encontrar con distintas maneras de clasificar nuestros conceptos. Esta es la que propone Gret en el libro que les mencioné. Básicamente, se dan ustedes cuenta en la pantalla que la división principal es la división del concepto formaliter o materialiter, la que tienen ustedes en la parte de arriba. Los conceptos materialiter, es decir, materialmente clasificados, pues no la vamos a ver acá porque esa pertenece a otra parte de la lógica, donde se estudia más bien la manera en que la realidad misma se puede clasificar. Esos son los conceptos tomados en su materialidad, es decir, en su contenido concreto. Por eso no se estudia en esta parte. En esta parte se ve la clasificación de los conceptos formaliter, es decir, en cuanto al modo concreto que tiene ese concepto de significar o de representar o de referirse a la realidad en cuestión de la que se esté hablando. Bien, si ustedes se fijan, entonces, dentro de la división atendiendo al aspecto formaliter, es decir, formalmente, en cuanto al modo de significar, a la manera por medio de la cual nuestro concepto se refiere a la realidad de la que estamos hablando, se dan entonces 4 grandes divisiones. La primera, que ustedes la ven arriba, dice ratione extensionis, es decir, cómo podemos clasificar o dividir los conceptos que usamos, los conceptos por medio de los cuales nos expresamos, escribimos, en razón de la extensión, ratione extensionis. ¿Qué significa en razón de la extensión? Pues significa según la manera en que ese concepto que tengo en la inteligencia, que he abstraído de la realidad concreta y singular, qué tantos individuos abarca, a qué tanta cantidad de individuos se puede extender ese concepto. Acuérdese que veíamos en uno de los videos anteriores 2 características de nuestros conceptos que son la comprensión y la extensión. Pues bien, esa primera clasificación de los conceptos tiene en cuenta precisamente su extensión. Abajo viene ratione comprensionis, es decir, cómo clasificamos nuestros conceptos atendiendo o en razón de su comprensión. La tercera manera, entonces, dice ratione perfectionis, en razón de su perfección, de qué tanto conocimiento ese concepto le ofrece a la inteligencia, entonces esa es la perfección del concepto. En razón de la perfección, ratione perfectionis, vamos a ver cuáles entonces se clasifican ahí. Y por último, abajo tienen ustedes ratione originis et finis, es decir, cómo clasificamos o cómo pueden ser clasificados nuestros conceptos
atendiendo a su origen o a su finalidad. Es decir, en su origen nos referimos a de qué manera se produce o cómo se origina el concepto en la inteligencia, de dónde lo tomamos, cómo lo formamos, básicamente. Vamos arriba, entonces, con la primera división, reaccione extensiones, en razón de la extensión, es decir, en razón de a qué tantos, o si a uno solo, de los individuos se puede referir nuestro concepto. Y entonces tenemos dos grandes subdivisiones. Los conceptos singulares, como Pedro, por ejemplo, se trata de un concepto eminentemente individual, porque solamente le aplica a Pedro, a este individuo hombre que tengo en este momento delante de mí. Ese es el concepto singular, ¿sí? Esa sería la primera clasificación de los conceptos, reacciones extensiones, en razón de la extensión. Entonces, claro, el concepto más básico en razón de la extensión, pues es el concepto singular porque se refiere a uno solo. Y por otro lado tenemos los conceptos universales, como por ejemplo hombre, el concepto hombre, que ya no se refiere evidentemente a uno solo, sino que puede ser aplicado pues a todos los miembros de la especie humana. Pero resulta que el padre Gret nos complica un poquito la vida porque toma esos conceptos universales y los subdivide todavía más. Entonces, por ejemplo, él toma los conceptos universales, como por ejemplo el concepto de hombre, y subdivide esa clasificación en conceptos universales restringidos o no restringidos. Ejemplo de concepto universal pero restringido, pues sería la expresión algunos hombres o algún animal. Cuando yo me expreso de esa manera, pues entonces lo que estoy diciendo ya no se aplica a todos los hombres de manera universal, los que vivieron, viven y vivirán, sino solamente a un determinado grupo, algunos hombres, una cierta parte de los hombres, algún animal, por ejemplo. Esos son conceptos universales, pero de universalidad restringida, es decir, no son uno solo, como el singular, pero tampoco son todos. Y abajo nos pone el padre Gret los conceptos universales no restringidos, es decir, cuando al usar el concepto hombre, ahí sí es cierto que me estoy refiriendo a todos los hombres y no solo ni a uno ni a algunos pocos. Pero resulta que el padre Gret, como es un maestro de las divisiones y de las subdivisiones, y con eso nos ejercita la cabecita bastante, toma los conceptos universales no restringidos y todavía los divide más. Entonces, nos dice que los conceptos universales no restringidos pueden ser colectivos o distributivos. Esta es una división un poquito compleja de comprender. Los conceptos universales no restringidos colectivos, el padre Gret nos pone de ejemplo la palabra o el concepto familia. ¿Qué quiere decir un concepto universal no restringido y además colectivo? Pues es aquella expresión que usamos o aquel concepto que usamos cuando nos vamos a referir a un grupo, pero tomado precisamente como grupo, no refiriéndome a cada uno de sus individuos por separado, al tío por separado, al primo por separado, al sobrino por separado, sino como conjunto. Entonces puedo decir, por ejemplo, la familia Pérez se fue de viaje. Entonces no me estoy refiriendo a que el tío él solito se fue de viaje o a que el sobrino él solito se fue de viaje, sino que estoy tomando a la familia como colectivo y estoy diciendo de todos ellos como familia que se fueron de viaje. En el caso de los universales o de los conceptos universales no restringidos, pero distributivos, entonces aquí la cosa se complica un poquito porque aquí el padre Gret nos dice que cuando yo uso un concepto universal no restringido, pero distributivo, entonces
eso que yo estoy diciendo se aplica a cada uno de los miembros de esa especie por tomados de manera individual. Entonces, ahí vuelve y pone de ejemplo el concepto hombre. Cuando yo uso el concepto hombre, me estoy refiriendo a todos y cada uno de los individuos que hacen parte de la especie humana, de tal manera que tan hombre es el uno como el otro. Es decir, ese concepto de hombre se aplica en su totalidad a cada uno de los individuos que conforman esa especie. Y bueno, como si eso fuera poco, el padre Gret nos complica todavía más la cosa porque toma los conceptos universales no restringidos distributivos y los divide todavía más en los unívocos y en los análogos. Pero ya de unívocos y análogos hemos hablado en otra oportunidad, entonces no los molesto con eso. Lo importante de esta primera división de nuestros conceptos en razón de la extensión es que nos quede en la mente la idea de que por un lado podemos utilizar conceptos que son singulares porque se aplican a un solo individuo como Pedro, y por otro lado puedo usar conceptos universales porque se aplican o a un gran grupo que pertenece a un cierto colectivo o a todos, no solo a un grupo, sino a todos los miembros de la especie, el verdadero universal. Por eso ustedes se dan cuenta que en la pantalla los unívocos, que son por ejemplo la especie, los géneros de los que ya hemos hablado anteriormente en otros videos, son conceptos unívocos, y los análogos de los cuales hablaremos más adelante. Ahí ven ustedes resaltado los trascendentales ens, res, aliquid, unum, verum, bonum, que son los grandes ejemplos de conceptos universales no restringidos, distributivos y análogos que nos pone el padre Gret. La segunda división que nos presenta el padre Gret es la división de nuestros conceptos ratione comprehensionis, es decir, en razón de la comprensión. Se fijan ustedes que las dos primeras que estamos revisando, en razón de la extensión y en razón de la comprensión, se relacionan con lo que hablábamos en un video anterior donde decíamos que nuestros conceptos tienen esas dos grandes características, la comprensión y la extensión. Recuerden ustedes que por allá decíamos que la comprensión de un concepto es lo que ese concepto le da a conocer a mi inteligencia, lo que ese concepto le dice o le cuenta a mi inteligencia, mientras que la extensión de un concepto pues es el conjunto de individuos a los cuales yo puedo aplicar o de los cuales puedo yo predicar ese concepto. Piensen ustedes, por ejemplo, en el concepto europeo y en el concepto italiano. Tienen comprensiones distintas y extensiones distintas. El concepto europeo tiene una extensión más amplia que el concepto italiano. Es decir, el concepto europeo se aplica a más individuos que el concepto italiano. Hay más europeos que italianos, por decirlo así. Y en cuanto a la comprensión también se distinguen, porque el concepto europeo, ¿qué le da a conocer a mi inteligencia? ¿Qué le dice? Pues el concepto europeo le dice a mi inteligencia animal racional o ser humano o hombre nacido en Europa, oriundo de Europa. Y ya, eso es lo que el concepto europeo le dice a mi inteligencia. El concepto italiano es más amplio porque aparte del concepto europeo le añade la particularidad de haber nacido en suelo italiano. Entonces, claro, el concepto italiano tiene una comprensión más amplia, más rica. Entonces es un animal racional o una persona o un hombre nacido en Europa y más específicamente en Italia. Por eso se dice entonces que el concepto italiano tiene mayor comprensión que el concepto europeo, pero el concepto europeo tiene mayor extensión que el concepto italiano. Espero que esas cositas que vimos por allá atrás no se les haya olvidado. Es bueno
que estos videos de vez en cuando se retrocedan y vean los anteriores, porque normalmente uno no repite. A veces hago esos recorderis, como decimos acá en Colombia, pero a veces uno da por sabido que ustedes pues se toman de vez en cuando el trabajo de repasar un poquito los videos anteriores. Entonces, volvamos a la pantalla. El padre Gret nos habla, en segundo lugar, de la división de nuestros conceptos en razón de la comprensión, ratione comprensiones. Y ahí nos pone entonces dos grandes tipos de conceptos, los simples y los compuestos. ¿Cuáles son los conceptos simples? Los conceptos simples son aquellos que le dicen a mi inteligencia, recuerden que estamos hablando de la comprensión, los conceptos simples son aquellos que le dicen, le cuentan, le dan a conocer a mi inteligencia una esencia unitaria, única, como por ejemplo árbol, edificio, hombre, vehículo, no sé, avión, planeta, mientras que los conceptos compuestos son aquellos que le dan a conocer a mi inteligencia una esencia que no es una solita, unitaria, con una unidad, sino compuesta. Nos pone de ejemplo el padre Gret, hombre blanco. Hombre blanco es una esencia, pero es compuesta. ¿Qué quiere decir aquí la palabrita compuesta? Para poder distinguir entre los conceptos simples y los compuestos. Pues la palabrita compuesta significa que esta realidad no necesariamente es así. Porque claro, un hombre no necesariamente es blanco. Puede suceder que sea blanco, pero puede suceder que sea negro. Podemos hablar, por ejemplo, de hombre abogado, como mi vecino el calvo. Pero es que los hombres no necesariamente son abogados, gracias a Dios, sino que pueden ser cualquier otra cosa. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, hombre abogado, ese concepto de abogado, mejor dicho, porque en la palabra abogado pues van incluidos los dos, ese concepto le da a mi inteligencia, le da a conocer a mi inteligencia una esencia que está unida. Por supuesto que sí, porque mi abogado realmente existe y realmente es hombre y realmente es abogado. Entonces, ese concepto de abogado o de hombre abogado le da a conocer a mi inteligencia una esencia, pero es una esencia compuesta, es decir, una esencia que no necesariamente ocurre de esa manera siempre en todos los casos. Piensen ustedes, por ejemplo, en si yo dijera carro. Bueno, aquí en Colombia decimos carro a los automóviles, en otras partes le llaman autos o automóviles. Aquí les decimos carros, nos quedamos en la época de la colonia. Entonces yo veo un carro y si yo digo carro y uso el concepto carro, pues entonces estoy usando un concepto simple, ¿cierto? En cambio, si yo digo carro cuatro puertas, entonces ahí estoy usando un concepto compuesto. ¿Por qué? Porque sucede que los carros no necesariamente tienen las cuatro puertas. Hay carros que tienen solo dos puertas. O puedo decir carro, para volver a los colores, puedo decir carro amarillo. Y entonces eso es una esencia compuesta. ¿Por qué? Porque no todos los carros son necesariamente amarillos. Imagínense ustedes que cada vez que se fabricara un carro fuera necesario pintarlo de amarillo porque de ninguna otra manera se pueden fabricar carros. Sería muy curioso ver la calle pintada únicamente de amarillo. Pero no, gracias a Dios los dueños de los carros pueden escoger el color de su vehículo. Y entonces si yo digo carro verde o carro blanco, carro negro o carro lo que sea, pues estoy hablándole a mi inteligencia, ese concepto de carro verde le está dando a conocer a mi inteligencia una esencia compuesta. De ahí entonces que el padre Gret, en razón de la comprensión de aquello que el concepto le da a conocer a mi inteligencia, pues divida los conceptos en simples y compuestos. Y como al padre Gret le gusta complicarnos la vida, pues él toma los conceptos simples y los subdivide en simples concretos y simples abstractos. A ver, los simples concretos, los conceptos simples pero concretos, pues él pone de ejemplo el concepto hombre. Y de abstracto, pues pone
de ejemplo del concepto humanidad. Si ustedes se fijan, esos dos conceptos, hombre y humanidad, pues como que se refieren a lo mismo, se refieren a los seres humanos, pero resulta que el uno es concreto y el otro es abstracto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el concepto concreto yo lo puedo predicar o lo puedo decir de los individuos que forman parte de esa especie. Yo puedo decir que Sócrates es hombre, puedo decir que Platón es hombre, que Santo Tomás es hombre, pero resulta que los abstractos yo no los puedo predicar de los individuos que forman parte de esa especie. Yo no puedo decir que Sócrates es la humanidad, o que Platón es la humanidad, o que Aristóteles es la humanidad. Resulta que el hombre en concreto es lo que verdaderamente existe, ¿sí? Por eso el padre Gret pone ahí que el concepto simple, concreto, es la forma, la formalidad, pero unida al sujeto, es decir, en referencia al sujeto que realmente existe. Por eso digo, Sócrates es hombre, porque realmente existe Sócrates aquí delante de mis ojos. En cambio, el abstracto, al ser precisamente abstracto, no lo puedo predicar de los individuos. Yo no puedo decir que Sócrates es la humanidad. Entonces, el padre, el secreto está en esa partecita en latín que nos pone el padre Gret. El simple, el concepto simple, abstracto, es id quo est. Es decir, el concepto simple, abstracto, es aquello por medio de lo cual Sócrates es hombre, aquello que hace que Sócrates sea miembro de la especie humana, la humanidad. ¿Qué es lo que hace que Sócrates sea hombre? La humanidad. ¿Qué es lo que Sócrates es? Hombre. ¿Se fijan el juego de las dos palabras? Aquello que Sócrates es hombre. Sócrates es hombre. Pero aquello por medio de lo cual Sócrates es hombre es la humanidad. Entonces son las dos maneras que tiene nuestra inteligencia de referirnos a las cosas. Me puedo referir a las cosas de manera concreta o de manera abstracta. Yo me puedo referir a los perros, por ejemplo, al que está ladrando allá al fondo de mi vecino. Pero también puedo referirme a la perrunidad, ¿sí? De manera abstracta. ¿Qué es lo que existe y que en este momento está allá ladrando? El perro. ¿Pero por qué el perro es perro? Gracias a que posee la perrunidad. Entonces, el uno es el concepto concreto que yo puedo decir que existe y el otro es el concepto abstracto por medio de lo cual ese perro que nos está dañando este audio es perro, la perrunidad. Esas son las dos subdivisiones de los conceptos simples, el simple concreto y el simple en abstracto. Las dos últimas clasificaciones de nuestros conceptos se las pongo ahí en la pantalla para que las vean, para que las conozcan, pero pues no las profundizamos porque no son tan comunes, no son tan frecuentes. En realidad, normalmente en los libros de lógica atomista suelen los autores explicar las dos primeras, es decir, la clasificación de los conceptos en razón de su extensión y en razón de su comprensión. En tercer lugar, pues, está en razón de la perfección del concepto. ¿Qué quiere decir aquí perfección? Pues el autor Gret nos divide en razón de la perfección los conceptos en finitos e infinitos. ¿Qué quiere decir finito e infinito? En este caso, pues en este caso finito e infinito quiere decir algo parecido a determinado, algo que tiene límites. Entonces, pues claro, un concepto finito, pues es un concepto determinado, delimitado, que le da a conocer a mi inteligencia pues una esencia determinada. Y los infinitos pues realmente no le dan a conocer a mi inteligencia pues nada. Más bien le dan a conocer a mi inteligencia el modo como algo no es. Por eso pone Gret que los conceptos infinitos pues realmente no enuncian o no dicen a la inteligencia una esencia como tal, lo que algo es, sino más bien lo que algo no es. Y pone como ejemplo la expresión no hombre. Yo puedo decir de un perro, por ejemplo, que ese perro es no hombre o que no es hombre, pero realmente al decir que ese perro no es hombre, si ustedes se fijan, no estoy diciendo lo que el perro es,
sino más bien lo que el perro no es. Entonces se trata de un concepto que digamos que deja a nuestra inteligencia como a la expectativa de que le diga algo y en realidad pues no es mucho lo que le está diciendo. Claro, alguna información significa decir que el perro no es hombre o que el perro es no hombre, pues algún sentido tiene, alguna información le da a mi inteligencia. Pero si vamos a ver, realmente no me está diciendo lo que el perro en sí es, sino más bien me está diciendo lo que no es. Que bueno, es una cierta manera de hablar acerca del perro, pero en realidad pues no es muy informativa que digamos. Entonces esos son los conceptos finitos e infinitos. Los finitos, pues el padre Gret los divide en propios y comunes. Los propios son aquellos que enuncian una esencia distinguible y definida, clara, es decir, le dan a conocer a la inteligencia un modo de ser claro, que puede ser cuiditativo o no cuiditativo. Acuérdense de la palabra cuiditas, de la cual hablábamos por allá hace unos videos, que quiere decir más o menos el quid de la cosa, la esencia íntima de la cosa. Entonces, claro, un concepto finito propio, cuiditativo, pues nos da a conocer lo que la cosa es esencialmente. El ejemplo que pone el padre Gret es el hombre como sustancia corpórea, viviente, sensitiva, racional. Claro, ese es un concepto finito, propio, cuitativo, completo. O puede ser incompleto si solamente enuncio que el hombre es sustancia corpórea. Estoy diciendo, obviamente, un concepto finito, una esencia, la substancialidad y la corporeidad, y además es cuiditativo, le pertenecen al hombre cuiditativamente, pero no es completo, porque haría falta enunciar que el hombre además es viviente, sensible o sensitivo y racional. Y los conceptos finitos propios pueden ser también no cuiditativos, es decir, aquellos que enuncian algo que le pertenece al sujeto, pero no de manera esencial. El curioso ejemplo que pone el padre Gret es cuando decimos que el hombre es un animal bípedo implume, animal que camina en dos patas y que no tiene plumas. Caminar en dos patas y no tener plumas, pues es algo que le pertenece al hombre, pero no pertenece a su esencia, es decir, es no cuiditativo. Bien, en razón de su perfección, entonces esas son las dos categorías de conceptos que existen, según el padre Gret, finitos e infinitos. Y finalmente, nos pone también el padre Gret la clasificación de los conceptos según su origen y su finalidad, ratione originis et finis. Y aquí los clasifica, bueno, en mediatos e inmediatos, intuitivos y abstractivos, directos y reflejos, ultimatos et non ultimatos, y finalmente en razón del fin, como especulativos o prácticos. Porque claro, nuestra inteligencia puede concebir conceptos únicamente con una finalidad especulativa, es decir, con la intención de conocer las cosas. Y también puede concebir conceptos con una intencionalidad más bien práctica a la hora de querer transformar la naturaleza o producir artefactos. Bien, esta es entonces a grandes rasgos una de las maneras de clasificar nuestros conceptos en razón de su extensión, de su comprensión, de su perfección y de su origen o fin. Conocer, familiarizarse más bien con las distintas maneras que hay de clasificar nuestros conceptos no es solamente un ejercicio útil para la inteligencia, una especie de gimnasia para la inteligencia, sino que ayuda, como toda la lógica, a ordenar de mejor manera nuestro discurso, la manera en que hablamos, la manera en que escribimos, y también ayuda, no poco, a comprender los textos que leemos, porque muchas veces las personas que escriben pues tienen una intención comunicativa a la hora de escribir o de hablar, y dependiendo de que conozcamos o no todas estas múltiples maneras en las cuales un concepto puede ser utilizado, pues en esa misma medida vamos a comprender lo que está escrito, lo que nos están diciendo, y también en esa misma medida pues vamos a tener una forma de expresión mucho más exacta.